Ayer domingo en todas las iglesias católicas del país se realizó una jornada de oración por la paz, que en los hechos implicó una demanda para la revisión de la estrategia de seguridad seguida por el gobierno federal y resulta en el capítulo más alto de confrontación entre la Iglesia Católica con las autoridades en lo que va del sexenio. Mire usted, esta es una confrontación detonada, por supuesto, por el asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas en Chihuahua hace menos de un mes, pero sobre todo por la respuesta que le dio el gobierno federal a aquel crimen que terminó molestando mucho más a la jerarquía católica y a muchas de las iglesias, pero en particular a los jesuitas, que da la casualidad que el Papa Francisco es de esa orden. Iniciaron las Jornadas Nacionales por la Paz convocadas por la Conferencia Episcopal Mexicana y que durante julio se efectuarán en los templos religiosos. Estas buscan construir una ruta de diálogo y colaboración que permita encontrar una salida a la violencia de los grupos criminales. Se llevarán a cabo 4 acciones concretas. La primera inició este domingo con misas en memoria de religiosos y religiosas asesinados. La segunda conlleva acciones comunitarias en lugares significativos que representen a todas las personas que desaparecieron o que sufrieron una muerte violenta, incluyendo homicidios de periodistas y activistas sociales. Están convocados todas las personas, no importa su religión, si son católicos, cristianos, evangélicos, judíos, musulmanes, todos estamos involucrados porque todos queremos la paz. En el evento ecuménico en el que se unieron personas que profesan diversos credos, se recordó a las miles de víctimas y más de 60 sacerdotes asesinados y desaparecidos en las últimas 2 décadas. Consiste en hacer memoria de sacerdotes que han sido asesinados, de periodistas que han sido asesinados, de los feminicidios, las personas desaparecidas, los líderes sociales que han sido asesinados. En la Basílica de Guadalupe, el monseñor Andrés García Jasso aseguró que como sociedad es responsabilidad de todos recuperar la paz. Dijo que ante la realidad de violencia y de inseguridad siempre está la tentación de responsabilizar a terceras personas y no asumir nuestra propia responsabilidad como ciudadanos, como sociedad y como iglesia. En la Estela de Luz se llevó a cabo otro acto significativo en la misma Jornada Nacional por la Paz. Quisimos hacerlo en la Estela de Luz para mostrar que esto es un gesto de todos. Invitamos a las diferentes iglesias, queremos que sea un acto ecuménico y se han sumado iglesias cristianas, diferentes denominaciones religiosas. Los asistentes colocaron veladoras y flores con los nombres de personas víctimas de la violencia. También se pidió justicia por el asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. La respuesta de las autoridades a este hecho generó diversas demandas de religiosos solicitando mayor seguridad. Las universidades jesuitas del país anunciaron que participarán con el Estado en la búsqueda de mecanismos que fortalezcan el combate a la violencia. Hace unos días, el Vaticano designó al nuevo nuncio en México, Joseph Spiteri, un hombre con amplia experiencia diplomática en países en conflicto. El 31 de julio, la Jornada de Paz concluirá con oraciones por las instituciones de gobierno y en particular por los victimarios, para pedir por sus vidas y la conversión de sus corazones. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, no hay que subestimarlo. Este es un punto real de confrontación de la Iglesia Católica con el gobierno federal. Por supuesto que puede ser transitable, por supuesto que se pueden llegar a acuerdos, pero es un punto de confrontación que no se puede ni ignorar ni subestimar, porque la violencia ahí está, y mientras la violencia no se reduzca, ese punto de confrontación va a crecer. Esta tarde, ahí mismo en la Sierra Tarahumada, fue asesinada la doctora Maciel Mejía Medina, en Chihuahua. Era originaria de Sinaloa, era anestesióloga. Un vecino entró al domicilio de la víctima y le disparó con un arma de fuego. Fue trasladado a un hospital donde perdió la vida. La violencia se alimenta todos los días y se alimenta también la propia visión de quienes impulsaron dentro y fuera de la iglesia esta jornada durante el fin de semana, porque la misma volvió a ser escenario de muchos hechos de violencia, ninguno tan ejemplificador ni tan terrible, una exhibición de la situación que vivimos, como el asesinato durante una fiesta infantil en pleno día
de 6 miembros de una familia, incluyendo un menor de edad, además de 8 heridos, algunos de ellos de gravedad. Penetró un comando ahí en León y mató a los integrantes de una familia en plena fiesta infantil, Viviana. Bueno, una tragedia como las tantas que hay todos los días en México. También hubo duros combates en Caborca, Sonora, entre fuerzas de seguridad y sicarios. Y en Ciudad de Jerez, Zacatecas, también fue nuevamente tomada con bloqueos, con ataques armados, con cierres de escuelas y comercios. Y ayer también se informó que habían sido detenidos 11 miembros de un grupo criminal en esa ciudad, luego de los hechos ocurridos entre el viernes y el sábado. La celebración por un bautismo en León, Guanajuato, terminó en tragedia. Fue poco antes de la 1 de la mañana que hombres armados llegaron a un domicilio en la calle Costas del Mar Caspio, en la colonia Santa María de Cementos, donde hicieron varias detonaciones de arma de fuego. 4 hombres y 2 mujeres murieron. Se sabe que hay 8 lesionados, uno de ellos de gravedad. Las autoridades informaron que el objetivo de los sicarios eran 2 personas. Cuando corrieron adentro, hasta me parece haber metido porque quedaron los cuerpos de mis sobrinos y de mi hermana y les pica allá en el pasillito. Yo a la niña, a mi sobrino. Autoridades del estado reportan que 9 de cada 10 asesinatos tienen un vínculo con la disputa entre grupos del crimen organizado, principalmente por el control del tráfico de drogas y robo de hidrocarburos. Las detonaciones de arma de fuego sorprendieron a estudiantes y padres de familia que se encontraban en una misa de graduación en el templo guadalupano del municipio de Caborca, en Sonora. Al escuchar los disparos, los asistentes se tiraron al piso. Personal de la Fiscalía localizó el cuerpo de un hombre identificado como Concepción, de 69 años. Era conocido como Concho. Mientras que en la colonia Santa Cecilia, también en Caborca, varios sujetos armados ingresaron e hirieron a un hombre identificado como Anselmo, de 33 años. El domingo, una persecución en Altar, Sonora, en la que participaron militares y la policía estatal, logró la captura de 2 generadores de violencia. En su ida, el conductor de la camioneta chocó contra un vehículo oficial. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó la detención de Jesús N. y Alexander N. Estas detenciones se suman a la realizada hace unos días del Duranguillo, jefe de plaza del brazo armado Los Cazadores, perteneciente al cártel de Sinaloa. El municipio de Jerez, en Zacatecas, también vivió un fin de semana violento con incendios en viviendas y vehículos. En un domicilio de la colonia Niños Héroes, los criminales prendieron fuego y lanzaron una granada al interior del inmueble. La Secretaría de Seguridad Pública informó que se trató de enfrentamientos entre integrantes de la delincuencia organizada. En un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, se detuvo a 11 presuntos sicarios que generaron violencia con balaceras y enfrentamientos. Los sujetos fueron detenidos en 4 intervenciones en las que decomisaron armas, drogas y vehículos. Jerez se localiza a más de 50 kilómetros al sur de la capital. Desde febrero de 2021 se intensificaron las disputas de la llamada Operativa MZ del Cártel de Sinaloa contra fuerzas del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que generó desplazamiento de habitantes. Y este fin de semana detuvieron en Tapachula, Chiapas, a Galindo David N. y a Norma Saray N. Ellos lideraban una extensa red de trasiego de drogas y de lavado de dinero desde Guatemala, pasando por México hasta llegar a los Estados Unidos. Desde Chiapas operaban su organización conocida como Los Galindos. El operativo, ahí participaron fuerzas federales de México, también fuerzas de Guatemala y, bueno, ya están todos resguardados, Jorge. No, fueron regresados a Guatemala estos 2 individuos de la organización Los Galindos, y esto es muy importante por muchas razones. Primero, porque son 2 personajes importantes del tráfico de drogas, porque nos olvidamos en muchas ocasiones que no solamente el tráfico de drogas. Estas organizaciones, cuando trabajan en tráfico de drogas, trabajan en muchos otros temas y cada vez más también en temas relacionados con la migración, que, como hemos dicho, es un delito ya plenamente tomado por el crimen organizado, pero nos concentramos en muchas ocasiones en las organizaciones mexicanas y nos olvidamos que no de ahora,
desde muchos años atrás, las organizaciones criminales mexicanas tienen las redes en Centroamérica, sobre todo en 3 países, en El Salvador, en Honduras y por supuesto que en Guatemala. Es un golpe binacional, no se ven muchos, pero un buen golpe binacional que se dio hoy ahí en Tapachula. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Que Ucrania está siendo invadida y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y es mucho más común de lo que usted pudiera imaginar que se puedan cometer fraudes cuando se venden servicios, sobre todo de viajes, por ejemplo, cuando se quiere comprar boletos para espectáculos, para eventos de fútbol, sobre todo, por ejemplo, para el Mundial. Lamentablemente ocurre y ocurre muy seguido. Ahora hay cerca de casi 600 jóvenes estudiantes que estaban organizando su viaje a Europa de fin de cursos. Recuerde, con la pandemia muchos de estos viajes se pospusieron. Ahora eran un gran número solo de esta agencia. Y esta agencia parece que los estafó. ¿Por qué? Porque llegaron a Europa y no tienen la gran mayoría ni hoteles ni traslados. Y bueno, están ahí varados. A ver qué pasa con estos estudiantes y esta es la historia. Los preparativos comenzaron desde hace meses, pero por la pandemia tuvieron que ser pospuestos para este 2022. Cerca de 600 jóvenes de entre 18 y 22 años ahorraron para irse de viaje a Europa, como parte del cierre de su ciclo escolar de preparatoria. 3 generaciones distintas que contrataron a la empresa Voyage. A finales de junio y principios de este mes, los estudiantes partieron rumbo al viejo continente, pero la sorpresa fue que al llegar no había reservaciones. Por ejemplo, en un hotel de Madrid, la agencia solamente pagó 27 habitaciones, pero para 600 jóvenes se necesitaban más. Rentaron camiones, hicieron 7 horas a la Pamplonada. Pamplona ya estaba cerrado. En Florencia, el hotel en el que nos habían reservado está cerrado por remodelación hasta enero del 2023. Además, las reservaciones en los hoteles no especificaban el nombre de los estudiantes, sino el de la agencia, por lo que decenas de viajeros se quedaron sin lugar donde dormir. Pues durmieron en la Barceloneta, en los puertos, en los parques, incluso dejaron maletas en los cuartos de los niños que sí tenían cuarto, sus maletas. Al día siguiente se metían a bañar en los cuartos del amigo, que sí tenía cuarto. Como respuesta, la agencia de viajes pidió a los padres de familia volver a pagar los gastos, es decir, pagar doble con la promesa de reembolsar los gastos. Algunos de los afectados aseguran que hasta el momento la agencia no los ha contactado y quienes pudieron hablar con los responsables fue por un corto tiempo. Hoy ya no responden. El pasado 9 de julio suspendieron las actividades de Voyage. Autoridades colocaron los sellos de clausura, mientras que a través de un comunicado, la agencia aseguró que por causas ajenas a su operación y control, algunos proveedores en Europa no han cumplido con los términos y condiciones. No, los proveedores no es que no les hayan cumplido. De hecho, a 2 de los lugares que yo llamé, cancelaron la reservación porque las tarjetas con las que ellos estaban reservando mágicamente se cancelaron. El costo del viaje es de aproximadamente $2,250 por persona. Empezamos a pagar en noviembre para apartar y teníamos que tener liquidado a mayo. A ver, estos chavos muchos llevan ahorrando 3 años para este viaje. Incluía 21 noches con transporte, hospedaje, desayuno y seguro médico. Y en conjunto se estima que el fraude asciende a 40 millones de pesos. Hace un par de meses, la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes aseguró que reciben cerca de 450 quejas por fraude cibernético cada hora. En 2019, otra agencia, Ecoviaja, fue denunciada por un viaje de 80 personas originarias de Nayarit que se quedaron varadas en Europa. Cuando hay promociones con precios demasiado bajos, es la primera señal de alerta para desconfiar y estar atentos que puede ser un fraude. Bueno, por lo pronto, con estos
señores de esta agencia, 600 jóvenes mexicanos se han quedado varados en Europa. El que no se quedó varado, su vuelo salió en hora y esas cosas, lo que no le ocurre a todo el mundo, fue el presidente López Obrador, que ya está en Washington, llegó en la tarde de hoy, para tener mañana una reunión de trabajo con el presidente Biden y otra en la mañana con la vicepresidenta Kamala Harris. El presidente tendrá desayuno con Kamala Harris, tendrá comida con Joe Biden. Fuera de la agenda oficial habrá una reunión con empresarios, eso será el miércoles en la mañana, y la señora Beatriz Müller estará con Jill Biden, con la esposa de Biden, con la que ya había tenido una reunión el 5 de mayo pasado. ¿Cuáles son los grandes temas de esta reunión? Bueno, habrá la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, es inabarcable, pero los principales temas siguen siendo la migración. Solamente en lo que va del año, y las cifras cambian todos los días, pero lo que va del año son 670,000 detenidos por la patrulla fronteriza, de los cuales cerca de la mitad son mexicanos. El otro gran tema dentro de la seguridad es el del fentanilo y los grupos criminales. ¿Por qué? Porque hay ya se lo hemos platicado en muchas ocasiones, una epidemia de opiáceos, como le llaman en los Estados Unidos, que ha dejado más de 100,000 muertos por sobredosis. Viene dejando en los últimos años 100,000 muertos por sobredosis de opiáceos al año. Es una cantidad brutal. Tenemos también el tema de la energía y los conflictos comerciales por presuntos, por lo menos son las acusaciones, incumplimientos de normas del TEMEC y las restricciones energéticas que ha impuesto México. Estos temas son los más importantes que hay hoy en la agenda. La migración, la seguridad, la energía y el comercio. Esto no se va a agotar, lo decíamos hace unos minutos en la mesa con Manuel, con Sergio, con Stephanie. Esto no se va a agotar en el encuentro de mañana. Hay que estar muy atentos a las mesas paralelas que se van a realizar. Ahí va Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, secretario Villalobos de Agricultura, el director del Instituto Nacional de Migración, el canciller. Va a haber varias mesas paralelas. Ahí se van a tener que tratar varios puntos. No vamos a saber exactamente qué se trató, nunca se sabe qué se trató, hasta que con el tiempo vayamos viendo qué se hace y qué se deja de hacer. Y tenemos una fecha que va a ser muy importante para ver que si lo que se trató y lo que se acordó realmente se cumplió entre todas las partes involucradas, que va a ser en noviembre la reunión trilateral Estados Unidos, Canadá y México, que será aquí en México. No está definido todavía el lugar, pero será aquí en México. La reunión va a ser importante. Hay muchas especulaciones sobre si puede haber conflictos o no. Si hay conflictos, van a ser de puertas para adentro. No se va a saber, nunca se sabe en este tipo de reuniones exactamente el tono. A veces es más importante cómo se habla que lo que se habla. Diplomáticamente va a ver usted que va a ser impecable, porque son profesionales los que organizan esta reunión y trabajan para que diplomáticamente sea impecable. Lo decíamos en la mesa hace unos minutos, lo reiteramos ahora. Biden y López Obrador se necesitan, por distintas razones, se necesitan hoy mutuamente. Como diría un poeta, no los une el amor, sino el espanto. Bueno, los conflictos internos de la 4T son cada día más duros y se involucran directa o indirectamente con la sucesión presidencial. Pablo Gómez, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, no solo anunció investigaciones contra los expresidentes Peña Nieto, Calderón, Zedillo y Fox, sino también criticó a su antecesora, Santiago Nieto, lo que incluso provocó una reacción de este en redes sociales contra Pablo Gómez.
Sí, pero no es lo mismo. Al mismo tiempo, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que inició un proceso penal contra el propio Santiago y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, por un antiguo conflicto, por un medio de... Hay un medio de comunicación poblano en medio. Por supuesto, y involucra también a un senador, que además es primo suyo. Todos los involucrados, todos son de Morena, pero hay diferencias. Nieto apoya a Marcelo Ebrard, Gómez y Mier aparentemente a Claudia Sheinbaum, al tiempo que Ricardo Monreal, líder del Senado, también de Morena, dijo que si persiste el sistema de encuestas para elegir candidato presidencial en ese partido, él no participará en algo que califica como una farsa. Y todavía faltan 23 meses para las elecciones. Por cierto, en el Estado de México se inscribieron, imagínese usted, solo de Morena, 67 precandidatos para buscar la candidatura del Estado. Bueno, ¿escuchó usted? Bien, sí, 67 precandidatos de un solo partido, del partido en el poder. Y el viernes falleció a los 100 años de edad el expresidente Luis Echeverría. Su despedida fue casi ignorada por muchos de los que fueron sus colaboradores en aquellos años. Incluso varios de esos colaboradores trabajan y participan en el gobierno de la 4T el día de hoy. Sí, todos lo olvidaron. En un sexenio que tuvo pocas luces y demasiadas sombras, el principal de sus errores, tuvo muchos, pero el principal de sus errores fue la centralización absoluta del poder. Aquella frase tristemente célebre de que la política económica, la política financiera se maneja en Los Pinos, en la Casa Presidencial, provocó que hubiera una sucesión de funcionarios en Hacienda que tenían que terminar moviendo la economía de acuerdo a las ocurrencias, a las ideas presidenciales, enterrando así el desarrollo estabilizador que había mantenido 3 décadas de crecimiento real en el país. Esto provocó que aumentaran estratosféricamente las plazas en el sector público, prácticamente se quintuplicaron en un sexenio, aumentó dramáticamente el gasto público, bajaron las reservas, se endeudó al país y todo eso terminó provocando una devaluación dramática, aquella famosa del 12.5 al 25 pesos del dólar. A partir de ahí, todo, diría la canción, todo se derrumbó. Bueno, y todo se derrumbó en términos políticos. La herencia del 68 nunca abandonó al expresidente Echeverría, tampoco la del halconazo de 1971, en un hombre con una concepción del poder tan centralizada que es muy difícil de creer que esos hayan sido sucesos en los que él no metió las manos y que dijo que no había tenido control sobre ellos. El asesinato de don Eugenio Garza Sada en septiembre de 1973 es otra demostración de la forma en que se ejercía el poder. La poderosa Dirección Federal de Seguridad que Echeverría controlaba, no como presidente, desde los tiempos en que fue secretario de Gobernación con Díaz Ordaz, tenía infiltrada desde un año y medio antes de ese intento de secuestro que terminó en asesinato a la célula guerrillera que estaba planificando esa operación. Siempre supieron qué se estaba tramando, qué se estaba haciendo, cuándo y dónde. ¿Y quiénes? No son especulaciones, lo hemos documentado hasta en los pormenores en el libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada. Desde ese momento, la ruptura con todo un sector muy importante, sobre todo en el norte y en el centro del país, del empresariado nacional, fue inevitable. Bueno, y se presentó como líder del llamado Tercer Mundo en uno de los momentos más críticos de la Guerra Fría, sobre todo en América Latina. Se dijo en aquellos años uno de los más cercanos aliados tanto a Fidel Castro como a Salvador Allende. Pero mientras coqueteaba con esos presidentes, al mismo tiempo los archivos de la CIA dicen que Echeverría les pasaba información a la agencia de inteligencia estadounidense. Mire, hay que destacar logros. Su mayor mérito, el mayor mérito que tuvo Echeverría, algunos hablan de las 200 millas del mar territorial, sí es un mérito que hay que aquilatar, que era parte también de un movimiento global, pero el mayor mérito del gobierno de Echeverría fue la notable actitud que tuvo ante el golpe de Pinochet en Chile en 1973 y las dictaduras en Uruguay en 1973 y en Argentina en 1976. La verdad es que abrió las puertas de México
como ningún otro país de América Latina, al refugio y asilo a miles y miles de perseguidos, y lo hizo con dignidad y certidumbre. Fueron miles, sin exageración, los que le debieron la vida a aquella decisión de su gobierno. Pero al mismo tiempo la política interna era profundamente regresiva. Los pocos grupos que optaron entonces por la vía armada fueron por supuesto aniquilados. El Partido Comunista por decreto presidencial se convirtió en ilegal. La interlocución con el PAN por supuesto no existía y además desde el poder se alentó la división de ese partido. Cuando fueron las elecciones en 1976, José López Portillo fue el único candidato. No hubo un solo opositor, pero esto también hizo que el presidente López Portillo llegara muy cuestionado al poder. Echeverría cooptó a buena parte del mundo intelectual de entonces, imponiendo aquello que alguna vez pregonó incluso Fernando Benítez o Carlos Fuentes, de que era Echeverría o el fascismo. En los medios su principal espacio de oposición fue el Excelsior, hasta que poco antes de terminar su gobierno provocó la expulsión de sus directivos y sus periodistas encabezados por Julio Scherer y Manuel Becerra Acosta. De ahí, de esa expulsión, paradójicamente, nacerían después los dos primeros medios realmente democráticos en el país, que fueron Proceso y el 1+1. Lo que Echeverría había ganado en el mundo intelectual lo perdió, y para siempre aquel día de la expulsión de Scherer, de Becerra, de muchos otros, de Granados Chapa, allá del Excelsior. Y perdió todos y cada uno de los objetivos que se propuso desde entonces. Falleció el sábado y muy pocos, muy pero muy pocos fueron a despedirlo. Ya nos vamos rapidísimo, pero antes lo quiero invitar a que vea los reportajes de Todo Personal, alguna nota que se haya perdido, por supuesto, en nuestras redes sociales. Simplemente tiene que escanear el QR que aparece aquí, inmediatamente lo lleva al YouTube de ADN 40 y ahí puede revisar todo lo que esta plataforma le ofrece. Descanse, sueñe bonito y bueno, mañana nos quedamos con información, mañana se la presentamos. Descanse, sueñe bonito. Tú también, Jorge. Tú también, Viviana, todos ustedes también, y todos ustedes también recuerden, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.